Seguimos ahora hablando de política, porque ya lo saben, el próximo 28 de abril hay elecciones nacionales, unos comicios a los que Izquierda Unida acude con Podemos y bajo la marca de Unidas Podemos. El cabeza de lista por Málaga es Alberto Garzón y está hoy aquí con nosotros. Buenos días y muchísimas gracias, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. Por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. La primera pregunta, Alberto Garzón, tiene que ver con este ritmo que llevamos, y lo hablamos antes de empezar la entrevista. Oficialmente la campaña empieza el día 12, pero parece que no hemos parado y no hemos tenido tiempo entre una y otra. Al final estamos en una eterna campaña electoral. Pues yo pienso que sí, para lo bueno y para lo malo, pero desde luego tiene que ver con el momento en el que vivimos. De hecho, es bastante excepcional. Esta es la tercera vez que vamos a unas elecciones generales en menos de 4 años, lo que expresa muy bien pues, la volatilidad, el momento de confusión incluso que existe a nivel político. Pasan muchas cosas muy graves, lo ven la gente, las familias trabajadoras, aquí en Málaga lo ven en todos los lugares, y cambia la composición del voto y cambia, surgen nuevos partidos, desaparecen otros, pues seguimos insertos en esa vorágine y hace que, lógicamente, parezca que todo el tiempo es campaña electoral. Por eso tiene algo bueno, la gente habla de política y la gente ve la política como un instrumento para cambiar sus vidas, que es lo que yo creo que tenemos que defender. ¿No le da la sensación de que al final la gente va a terminar cansándose de tanta campaña electoral? Esa es una de las partes negativas que tiene, efectivamente. Hay un abuso también por parte de la política en general, de mucha propaganda no vinculada a problemas cotidianos, ¿no? Al final, esos temas, cuando uno habla de los problemas que tienen las familias trabajadoras, la gente no se cansa, al contrario, la gente quiere saber qué va a pasar para que la factura de la luz no suba, qué va a pasar para que sus hijos e hijas puedan ir a la universidad si quieren. Todas esas cuestiones a la gente no les preocupa. El problema es cuando empezamos a hablar de otras cuestiones que parecen absolutamente etéreas, abstractas, que no tienen conexión con la vida real, que muchas veces ocupan casi la mayor parte del tiempo de la política. Y eso sí que cansa. Y sobre todo cuando hablamos de la política desde un punto de vista casi de partidos contra partidos, en el que no se confrontan propuestas, sino como el que es de un equipo contra otro equipo de fútbol, por ejemplo. Eso sí cansa, y lo noto yo en la calle, la gente me lo dice, ¿no? Pero bueno, evidentemente algunos no defendemos esa visión, defendemos una visión de la política más útil. Estamos viendo imágenes del acto que el sábado protagonizó aquí en Málaga Capital junto al coordinador en Andalucía de la formación, Antonio Maillo. Un acto en el que volvían a incidir en que la gente vaya a votar. ¿Tienen miedo a la abstención? Bueno, nosotros insistíamos en eso porque creemos que cuanta más gente vote, más sana va a ser la democracia y probablemente más acertado sea el resultado. Cuando la gente se queda en casa y no vota, son los que votan los que deciden qué pasa con el país. Y eso no siempre es bueno. De hecho, normalmente no lo es. En nuestros estudios lo que se ha puesto de relieve es que los barrios populares, los barrios más pobres, votan mucho menos que los barrios ricos. Por lo tanto, al final, los barrios ricos, su decisión influye mucho más que la de los pobres, y eso tiene traslaciones después. Luego, quienes gobiernan privatizan la sanidad, privatizan la educación y hacen políticas basadas en las familias acomodadas. Entonces, por eso nosotros invitamos a todo el mundo a que vea con utilidad las elecciones y que participe. Ahora mismo hay un 30% de personas aproximadamente en nuestro país, que son muchos millones de personas, que dicen que no van a votar. Hay otro 30% que no sabe a quién va a votar, pero que va a votar, ¿no? Entonces, entre esos dos porcentajes se mueve una volatilidad brutal en la que no se puede saber lo que va a suceder. Pero desde luego, cuanta más gente vote, y sobre todo desde nuestra perspectiva, cuanto más gente humilde, sencilla vote, mejor va a ir para la política. Para la política y para ustedes, ¿no? Y para los que defendemos las propuestas en favor de las familias trabajadoras. Yo lo digo de una forma muy sencilla. Yo soy de familia trabajadora. Yo he podido ir a la universidad y estudiar porque existía la universidad pública. Yo no hubiera podido ir a la universidad privada. Entonces, cuando nuestra gente vota, la gente popular vota a partidos que defienden lo público. Defienden la sanidad pública, la educación pública, defienden las escuelas infantiles públicas. Cuando esa gente no vota, cuando no votan nuestra gente, la gente más sencilla, y sí votan lo de los barrios más ricos, que votan sabiendo que ellos sí se pueden pagar lo privado, ellos son partidarios de privatizar lo público y eso nos genera dificultades. Y yo tengo ahora una hija que tiene 7 meses y que quiero que cuando sea mayor pueda ir a la universidad pública porque se la pueda pagar, y para eso necesitamos que sea pública. Entonces, cuanta más gente sencilla vote, seguramente vota con esos principios y valores. Lo cierto es que las encuestas que se han publicado hasta ahora no dan buenos resultados para su formación, para la formación que representa. No sé si la campaña se hace más dura cuando los
los resultados, las expectativas del resultado no son lo que uno espera, ¿no? Se hace más estimulante. Lo que pasa es que nosotros en Unidas Podemos, Izquierda Unida, tenemos claro que vamos a un escenario de complejidad, un escenario en el que probablemente en los últimos años hemos cometido errores, y no probablemente, los hemos cometido, pero además hemos tenido muchos obstáculos. Ahora en estos días se está poniendo de relieve que hay una mafia en el Estado, de la policía, construida por el Partido Popular. Hoy hemos conocido unos audios que ponen de relieve que el PP en el gobierno no solo saqueaba, por ejemplo, con el caso Bárcenas o con la Gürtel, sino que también construyó una mafia policial para atacar a Pablo Iglesias, a Podemos. Entonces, siempre hay rivales y siempre hay obstáculos, a veces de esa naturaleza tan conflictiva y tan dramática para la democracia. Pero cuando estamos en campaña, nosotros tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer es ofrecer propuestas y soluciones y decir, este es un problema y esta es la solución, ¿no? Por ejemplo, en España ahora mismo, más del 40% de los jóvenes hasta 35 años viven con sus padres. Y viven con sus padres porque no pueden vivir en solitario, independiente y formar una familia como probablemente les gustaría. Eso tiene que ver con los precios del alquiler, eso tiene que ver con los salarios de miseria en nuestro país. Eso requiere soluciones. Entonces, eso es de lo que nosotros nos concentramos y se lo explicamos a la gente. Y luego la gente será la que vote y ya veremos el resultado que sale. Salario al que se refería usted ayer, adelantando una propuesta que irá en el programa electoral y que hablaba de la subida del salario mínimo a los 1.300 euros. Esta es una de las propuestas que entiendo que se van a incluir en ese programa electoral en el que ¿qué podríamos destacar, además de esta subida del salario? Bueno, nosotros es defensa de lo público, absolutamente, y partiendo de que vivimos en unos momentos de donde las familias trabajadoras tienen salarios de miseria que le dificultan llegar a fin de mes. En Andalucía, por ejemplo, una de cada dos familias de Andalucía no puede permitirse unas vacaciones de una semana al año, porque no tienen dinero. Y la mitad de las familias andaluzas tampoco pueden afrontar gastos imprevistos. Imagínate, se te rompe la lavadora. Pues no pueden, porque lo tienen todo absolutamente ajustado. Eso es terrible. Es terrible porque la democracia no es solo votar una vez cada 4 años, es permitir que la gente pueda tener proyectos de vida digna. Los precios del alquiler, regular los precios del alquiler es absolutamente fundamental. Y esa propuesta que usted decía, de 1.300 euros de salario mínimo interprofesional, es una propuesta que nos acerca a Europa, nos acerca al resto de países que tienen salarios mínimos que permiten unos mínimos de vida. Hoy en día tenemos 900 euros gracias a nuestra propuesta que conseguimos implantar con el gobierno, pero aún así eso es muy difícil. En Málaga, en el centro de Málaga, los precios del alquiler se han disparado, la factura de la luz ha subido un 5%, en los últimos 15 años la factura de la luz ha subido un 75% y los sueldos no han subido un 75%. Entonces, evidentemente, la gente se está empobreciendo y hay que hacer propuestas radicales, es decir, que vayan a la raíz del problema. Y nosotros lo decimos, empresas públicas de energía que garanticen unos mínimos, que garanticen que la gente pueda tener su frigorífico encendido, que pueda calentar su hogar en invierno, garantizar los precios, que haya un máximo en los precios del alquiler, eso significa intervenir en el mercado. Todas esas propuestas son de defensa de lo público en la lógica de lo que decía antes, ¿no? Y es lo que estamos tratando de explicar en esta campaña. No hay ninguna propuesta estrella que vayan a sacar dentro de ese programa electoral. Bueno, yo creo que todas son propuestas estrella en la medida en que todas benefician a las familias trabajadoras, porque el nivel de desigualdad en nuestro país es muy elevado. Es decir, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, cobra 29.000 euros al día. Estamos hablando de la representante de una entidad que ha sido responsable de la crisis, estamos hablando de los propios bancos que te cobran comisiones, ¿no? Esa desigualdad es tremenda. Hay un riesgo de pobreza en Andalucía del 30%, es decir, una de cada 3 familias, ¿no? Está en condiciones prácticamente al límite. Todo eso requiere intervenciones y son multidimensionales, son en diferentes ámbitos. Por eso no hay una sola propuesta estrella. Pero si me dicen, por ejemplo, en pensiones, pues nosotros tenemos claro, las pensiones tienen que subir con el IPC. Eso por ley. Esto no lo proponen el resto de partidos. De hecho, el resto de partidos han sido responsables, tanto el PSOE como el PP, de que eso dejara de ser así. Las pensiones suben un 0,25, pero la vida puede subir un 2%. Entonces te empobreces porque tienes menos dinero. Eso podría ser una propuesta estrella dentro del marco de las pensiones, por ejemplo. En un hipotético caso de que finalmente Unidas Podemos acceda al gobierno, ¿no? Finalmente forme parte del próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril. Alberto Garzón, ¿qué 3 proyectos se compromete a impulsar para Málaga? Conoce bien Málaga, sí. No nació en Málaga, pero ha vivido toda la vida en una localidad muy cercana, en el Rincón de la Victoria. ¿Qué 3 proyectos son fundamentales para Málaga? Bueno, el primero no es específicamente malagueño, pero tiene que ver con ello, que es el de trabajo
trabajo garantizado, un plan de inversión pública para generar puestos de trabajo que permita pues, recuperar la economía malagueña, la inversión en las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. La segunda podría ser perfectamente de infraestructuras, tiene que ver, por ejemplo, con el famoso corredor mediterráneo que nos permita tener un impulso a un modelo distinto. Nosotros estamos en Málaga demasiado acostumbrados a un modelo dependiente del turismo, y el turismo es estacional, tiene 6 meses buenos, 6 meses que no son tan buenos, salarios muy precarios, condiciones muy paupérrimas y una dependencia enorme de que venga la gente de fuera. Y eso, bueno, pues evidentemente fragilidad. Por eso probablemente Andalucía tiene el doble de tasa de paro que otras regiones de España como Euskadi o como La Rioja, que tienen un modelo más diversificado, que no solo dependen de una sola cuestión. Pues creo que es bueno que tengamos una potencialidad a través de infraestructuras que favorecen la llegada pues, de nuevas actividades económicas. Y vinculado con eso, por ejemplo, pues ser conscientes de que tenemos que articular mejor el territorio interno. Y eso significa, pues, por ejemplo, habilitar una conexión también mercantil desde el puerto de Málaga hasta el puerto de Antequera, el llamado Puerto Seco, por ejemplo, ¿no? Porque al final Málaga no es solo Málaga capital. Málaga es una provincia con muchos municipios, es una provincia con mucha población que vive en el interior, que se está despoblando, que se está la gente joven teniendo que marchar a Málaga ciudad o a Sevilla o a Córdoba para buscarse la vida, y eso no lo puede permitir una provincia como Málaga, y eso necesita ayuda desde el Estado, necesita infraestructuras, carreteras, cercanías, necesita dinero, necesita inversión pública, porque al final eso repercute en las generaciones siguientes. Me imagino que aunque no sé si vive aquí en Málaga, imagino que vivirá en Madrid o pasará gran parte del tiempo en Madrid, conocerá los proyectos que se barajan aquí en Málaga capital. Me imagino que estará informado, y si no se los contarán. ¿Cuál cree que es el proyecto que habría que impulsar, con el que sí está de acuerdo en Málaga capital y dice, pues este proyecto considero que es bueno y que habría que impulsarlo y habría que apoyarlo? Es que es difícil porque todo lo que se está haciendo en Málaga capital, por ejemplo, tiene una lógica que yo la comprendo pero no la comparto. Hemos visto cómo se acaba de derribar la Mundial, ¿no? Un edificio histórico, patrimonio histórico, para construir sobre ello un hotel que va a generar pues, un modelo adicional, profundizado, del que lo que estábamos hablando, ¿no? De precariedad, en el que está todo muy basado a unos turistas que lo que hacen es masificar la ciudad. No necesariamente se benefician los pequeños y medianos comerciantes, eso lo hemos aprendido en Málaga durante mucho tiempo. Llegan 3.000 personas en un crucero, pero vienen con un pack y no hacen casi consumo en muchos de los pequeños y medianos establecimientos. Hay establecimientos que se forran, pero son los mismos de siempre, los mismos que te puedes encontrar en cualquier otra ciudad. Y la gente cuando viene a Málaga quiere ver cosas propias de Málaga, porque si no, para eso te vas a cualquier otro lugar que se parece mucho, porque si tienes las mismas grandes tiendas que te puedes encontrar en cualquier otro lado, de Inditex o de lo que fuera, no hay un valor adicional. La Mundial era patrimonio histórico, tú puedes mantener eso, puedes hacer de Málaga algo más atractivo, no solo en función de esos hoteles. Pues lo mismo hablamos del rascacielos que se quiere construir, que va a dinamitar lo que es el horizonte y la panorámica de Málaga. Eso es una barbaridad, ya no solo estilística o estética, que eso, bueno, es cuestión de gusto, sino que responde al mismo modelo. Yo dedicaría los recursos de otra manera, es decir, vamos a potenciar que la gente de Málaga no se vaya del centro. ¿Qué queremos en el centro de Málaga? ¿Queremos que solo estén las grandes empresas? ¿Queremos que todo el centro de Calle Alario sean heladerías para los turistas? ¿Queremos eso o queremos otro modelo de ciudad? ¿Qué queremos? ¿Una ciudad hecha solo para los turistas o una ciudad para los malagueños? Yo soy de la segunda opción, pero el Ayuntamiento de Málaga y las instituciones parece que están pensando en la primera. Y la primera es pan para hoy, hambre para mañana, que tenemos una serie de retos que se lo pueden llevar todo por delante. Y después no queremos una ciudad que solo tenga hormigón, queremos una ciudad que tenga vida. Y para que tenga vida hay que regular los alquileres, hay que ser capaz de potenciar el pequeño y mediano comercio. Hay que cambiar el chip de la política del PP y de la política de la derecha. El auditorio, ¿qué le parece? Bueno, pues vamos a ver, todo lo que tiene que ver con las propuestas culturales, nosotros podemos estar un poquito más cerca, porque nos parece que Málaga tiene mucha potencialidad también a nivel cultural. Lo que ocurre es que tiene que ir todo de forma integral. Es decir, yo creo que si uno está construyendo la ciudad del turismo que acabo de describir, todo lo cultural, digamos, no compagina bien. En cambio, una ciudad viva, una ciudad pensada para los habitantes, sí va a compaginar bien con el modelo cultural que tiene que ver con los teatros, que tiene que ver con el auditorio, que tiene que ver con los museos. Eso tiene que compaginar, pero
hagamos la pregunta, ¿cuánta gente que baja de un crucero va realmente a los teatros, va al auditorio, va a eso? Hagamos esa pregunta. Yo lo he hecho hace unos años, preguntándole a la gente, ¿usted qué compra? Son gente que viene, se pasea por eso, compra un helado porque hace buen tiempo y todo eso, entra en Inditex, se compra una ropa de Zara, pero ¿por qué no ve a los artesanos de Málaga? ¿Por qué no entra en las pequeñas y medianas empresas de comercio justo que hay en Málaga o las tiendas de toda la vida? Eso está desapareciendo y desde luego no entran en los teatros, no van a esas cosas, y si tú estás expulsando a la gente de Málaga, que es la que debería ir a los teatros, al auditorio, a todas esas cosas, evidentemente el modelo cambia. Y quiero que se entienda, es una cuestión de cómo vemos la ciudad para dentro de 15 años, no para ahora ni para estas elecciones. ¿Cómo queremos ver la ciudad para dentro de 15 años? Pues muchísimas gracias, Alberto Garzón, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, como siempre.